Lo prometido es deuda y aquí te traigo la segunda parte de las peores selecciones del draft de la historia de la NFL. En el video anterior les hablé de Akili Smith, que salió del draft de 1999, junto a Donovan McNabb y Tim Couch. Este último tampoco se salva esta en nuestra lista, proveniente de la Universidad de Kentucky y puesto como la primera selección global del draft. Y no estaba para más porque, al igual que en nuestros casos anteriores, en el colegial mostró un gran talento, fue finalista del trofeo Heisman en el 98 y estuvo entre los mejores jugadores de su conferencia. Parecía ser el quarterback que le pondrías una etiqueta de franquicia inmediatamente. Los resucitados Cleveland Browns en 1999 pues estaban en busca de ese quarterback, y al ser el primer equipo que iba a elegir, pues las opciones eran tres, pero después de descartar a McNabb, las opciones eran Smith o Couch. Al final del día la opción fue Couch, pero no la tuvo sencilla, ya que los Browns carecían de buenos jugadores y era constantemente comparado con Bernie Kosar, el último gran quarterback que tuvo Cleveland, y eso fue en los 80, y las lesiones también se hicieron presentes. Couch empezó a ausentarse de varios juegos por lo mismo, y estas mismas le terminaron saliendo bastante caras, porque en el 2002 había alcanzado el pico más alto de su carrera, llevando a los Browns a un récord de 9-7, marca que los llevó a playoffs, pero en el último juego de la temporada regular se lesionó. Solo duró un año más en Cleveland para después pasar a los equipos de entrenamiento de los Packers y de los Jaguars. Desgraciadamente Couch ahora pertenece a esa larga lista de los quarterbacks de Cleveland que no han logrado nada. Tal vez las cosas hubieran sido distintas en otro equipo. El siguiente en nuestra lista no es un quarterback, vaya al fin, sino un receptor, otra de las posiciones con grandes expectativas. Y es que en el 2003 los Lions, tenía que ser, eligieron a Charles Rogers, proveniente de los Spartans de la Universidad de Michigan State. Ahí desempeñó un papel bastante bueno en el que llegó a romper varios récords del equipo, e incluso uno de NCAA que le pertenecía a Randy Moss, teniendo 13 juegos consecutivos con una recepción para touchdown. Y como todos en esta lista, era natural que un equipo de la NFL quisiera tener sus servicios. Como ya mencioné, fueron los Lions los que lo eligieron. En sus primeros 5 juegos en la temporada del 2003, atrapó 22 pases para 243 yardas y 3 touchdowns. Nada mal, pero su temporada acabó por una fractura de clavícula, misma que lo dejó fuera toda la temporada. En 2004 se volvió a repetir la historia, de nueva cuenta en la clavícula, y en 2005 fue suspendido por la NFL por abuso de sustancias, ya que Rogers se hizo adicto a la marihuana por esos años, y a su regreso al equipo no tuvo mucha acción que digamos, y para 2006 los Lions se deshicieron de él, por orden del coach Rod Marinelli. Rod Marinelli, aquel de la temporada imperfecta del 2008, sí, ese Rod Marinelli. Rogers trató de probar suerte en otros equipos, pero ninguno lo aceptó, debido a que sus habilidades físicas ya no eran las mismas como hace unos años. Lo peor vino cuando los Lions lo demandaron en 2008 por incumplimiento de contrato, obligando a Rogers a pagar $6.1 millones, algo que lo golpeó muy severamente porque tuvo que declararse en bancarrota. Después de eso todo se vino abajo, tuvo problemas con la ley, con las drogas y desgraciadamente falleció en 2019 por cáncer de hígado. Con frecuencia en los drafts hemos escuchado que las posiciones de liniero ofensivo no son, digamos, las más glamorosas a comparación de las de un quarterback, un receptor, un corredor, pero es que para el draft de 1989, una de las opciones que parecía ser obvia era Tony Mandarich, tackle ofensivo de Michigan State. Y es que en serio, si tú lo veías físicamente, parecía ser el tipo adecuado, enorme, grande, y muchos lo calificaron como el mejor prospecto de tackle ofensivo en la historia. Es por eso que ya se había vuelto una estrella incluso antes de pisar el campo de juego. La revista Sport Illustrated le dedicó una portada poniéndole el apodo de El Increíble Bulk. Más o menos para que se den la idea del físico de este hombre, pesaba 149 kilos, podía correr 40 yardas en 4.65 segundos, podía hacer repeticiones cargando 102 kilogramos y llegó a saltar más de 3 metros de altura. Llegó incluso a salirse de la universidad antes de matricularse para dedicarse a levantar
levantar pesas en el parque. Y llegó el día del draft. Y Tony Mandarich fue la segunda selección global elegido por los Green Bay Packers. Y las alarmas se encendieron justo cuando inició la temporada, porque Mandarich estaba un poco más bajo de peso que en sus años de colegial. Entonces se sospechaba que estaba usando esteroides. Y peor aún, su desempeño fue bastante mediocre. Y fue soltado del equipo 4 años después, siendo de nueva cuenta la portada de la revista Sports Illustrated, ahora con el título El increíble fracaso de la NFL. En 1996 regresó a la National Football League, pero esta vez jugando para los Colts de Indianapolis, en donde no fue un jugador espectacular, pero sí uno muy decente, llegando a cubrirle las espaldas a Peyton Manning. Pero ¿saben qué es lo curioso de ese draft del 89? Y es que 4 de los primeros 5 picks pertenecen ahora al Salón de la Fama, porque antes de Mandarich el primer pick fue Troy Aikman, el tercero fue Barry Sanders, el cuarto Derek Thomas y el quinto Deion Sanders. Y para agregarle un poco más de sal a la herida, unos números abajo en el round 1 del draft estaba Steve Atwater, otro del Salón de la Fama, una constelación de estrellas en donde Tony nunca brilló. En este video he mencionado varias veces a Peyton Manning, y es que no se puede ser uno de los más grandes de la historia sin haber pisoteado a varios en el camino, porque Heath Shuler, uno de los integrantes de nuestra lista, estableció varios récords en la Universidad de Tennessee, misma en la que asistiría Peyton Manning años después y borraría todos sus récords. Y años después, en el draft del 99, Manning fue la selección número 1 global, pero eso no significa que no había otros contendientes en la lista, porque justo abajo de él fue seleccionado otro quarterback, Ryan Leaf. Cualquiera que vio el draft ese año te podría decir que cualquiera de esos dos jugadores eran una opción segura. Físicamente eran muy parecidos, ambos tenían un brazo privilegiado. Entonces, ¿cuál era la diferencia? La mentalidad. Manning se la pasaba estudiando, practicando, ejercitándose, mientras que Ryan Leaf prefería irse a Las Vegas a apostar. Los Colts fueron por Manning y los Chargers por Leaf. Y en temporada regular Leaf mostró buen desempeño, ganando sus 2 primeros duelos. Pero desde la semana 3, cuando enfrentaron a los Kansas City Chiefs, las cosas se vinieron abajo. Leaf fue interceptado 5 ocasiones. Lo más lógico era decir, ni modo amigo, fallaste, será la próxima semana. Pero no, incluso llegó a tener un altercado con un reportero dentro del vestidor, y a raíz de eso sus problemas de actitud se hicieron cada vez más evidentes. Cada vez que pisaba el campo eran errores tras errores, y en 3 años como titular solamente llegó a ganar 4 juegos. Y en el 2000 los Chargers lo liberaron. A pesar de que Leaf en los siguientes años fue reclutado por otros 3 equipos, siempre perteneció al equipo de entrenamiento. Pero la parte buena de su mal desempeño en el año 2000 es que los Chargers pudieron elegir alto, eligiendo a LaDainian Tomlinson, uno de los grandes e históricos de los Chargers. Jamarcus Russell, y les diré por qué este último es el número 1. Desde el high school ya estaba dando de qué hablar, podía lanzar el balón a más de 70 yardas. Eso obviamente llamó la atención de varias universidades. La Universidad de LSU fue la afortunada de tenerlo, en donde lo ganó todo, el Sugar Bowl, fue MVP de temporada. En sus 3 años de colegial lanzó para 6,625 yardas, para 52 touchdowns, con 493 pases completos en 36 juegos. No era de esperarse que un equipo de la NFL lo quisiera. Muchos lo calificaron como un jugador adelantado a su época, habilidades que no eran muy comunes en aquel entonces. Pero volvemos a lo mismo, ¿cuál fue el gran problema de este hombre? Su orgullo. Afirmaba ser perfecto en todos los sentidos, algo que haría encender las alarmas de muchos equipos, pero no para un conjunto, y ese conjunto eran los Raiders de Oakland. Ese es el tipo de hombres que queremos en esta institución, palabras que seguramente diría alguien como Al Davis, en ese entonces presidente y gerente general del equipo, quien eligió a Jamarcus Russell como pick global número 1 del draft del 2007, y ese orgullo salió a relucir porque exigió cada dólar y cada centavo que se supone que él valía, siendo este de 61 millones de dólares por 6 años, con 32 millones garantizados. ¿Y en serio lo valía? No fue titular inmediatamente, peleó por el puesto contra Josh McCown y fue titular hasta diciembre del 2007, ya en una época tardía de la temporada, y aunque tuvo su primer touchdown como profesional, también tuvo sus 3 primeras intercepciones y su primer fumble, y el juego siguiente y último de la temporada regular tampoco le fue muy bien, interceptado 2 veces y cometiendo un fumble. Ey, pero vamos a hacerlo titular para la temporada del 2008, y adivinen qué, llegó la siguiente temporada y él se inició como con 20 kilos de más. Esto porque el staff de coacheo lo tenía que sobornar con hamburguesas de McDonald's para que pudiera venir a estudiar las películas, y esa temporada los Raiders solamente ganaron 5 juegos. Y si creen que esto es tocar fondo, pues
Entonces en el 2009, porque después de un desastroso juego en la semana 5 contra los Giants, en donde solamente pasó para 100 yardas y cometió 3 fumbles, fue sentado, aunque volvió a ser titular después de que su sustituto se lesionara, y aún así lo arruinó. Y su actitud no cambiaba, porque seguía culpando a los demás de los fracasos del equipo. Él nunca tenía la culpa. Y el clavo que puso final a su carrera fue que los entrenadores sabían que él no estaba viendo las películas, y entonces enviaron un montón de cintas en blanco a su casa para que las estudiara, y a la mañana siguiente le preguntaron ¿y qué te parecieron? A lo que él solamente dijo: están bien. Fue ahí cuando se le cerraron las puertas del equipo y de la NFL. No pasó mucho para que fuera arrestado por posesión y consumo de drogas, y su falta de compromiso y ética. En 3 años con los Raiders cometió 23 intercepciones, 25 fumbles y solamente lanzó para 4,803 yardas. Pero sus pésimos números no solamente lo ponen como el peor quarterback en lo que va del siglo XXI, sino también por el tamaño de la decepción que fue, de poder haber sido el mejor y cambiado la liga para siempre, terminó siendo otro cero a la izquierda. Así que recuerden, si alguna vez oyen que este jugador es el próximo esto y este otro jugador es el próximo aquel, lo más seguro es que estén viendo al próximo nada. Y aprovechando, quiero enviar saludos a 2 suscriptores, Gomamoncito, Serna y a The Hume Headless Bird, por sus comentarios y sugerencias sobre temas. No se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho y chequen más contenido como este.